complementa la dimensión divina del cristiano y la cristiana con la dimensión humana que vivimos, ¿no? No es una o la otra, las dos dimensiones van juntas y es las dimensiones que vivimos. Ahora mismo en terapia de parejas, ¿cuáles serían unas buenas recomendaciones o en familia cuando estamos juntos? Unas buenas recomendaciones para un poco enfrentar este tiempo que está comenzando. Este programa debe salir en esta misma semana y en algunas ciudades se está poniendo cada vez más esa recomendación de cierre y bueno, tenemos lugares como Puerto Rico que ya están bajo lo que se llama un curfew, ¿no? Un toque de queda en cierto modo, o sea, hay horas en las que pueden transitar, pero muy poca gente y se está restringiendo el movimiento y ya se empiezan a ver algunas señales, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, lo que he estado observando es que las personas cercanas a mí, mis contactos, lo que casi todos vemos es nuestros contactos en Facebook, las distintas respuestas, ¿no? Hace una semana atrás, teniendo gente que se reía de las personas que tomamos medidas de tomar distancia social, tomando medidas como decir, bueno, dicen que algunos toman distancia social, voy a salir a comer al restaurante, invito amigos intencionalmente y lo pongo en Facebook para desafiar. Salí a comer con mis amigos y que esa actitud desafiante, después esas personas fueron cambiando la actitud, repensando y hoy la mayoría no tiene duda de que hay que tomar distancia social. Esta distancia social y estar en una situación que no entendemos todavía genera mucha incertidumbre, mucho estrés, mucha preocupación. Y algo que me parece importante es que pensemos y que hablemos cómo cada miembro de nuestra familia está procesando esto. Por ejemplo, hablar con los niños. A veces tenemos la televisión, la radio o los medios encendidos todo el día dando noticias porque queremos escuchar estas noticias todo el día los adultos y tal vez no nos damos cuenta que los niños también están escuchando y también están escuchando que los adultos nos hablamos y lo que pensamos. Y habría que preguntarle a ellos, tal vez en el tiempo de la comida, que estamos juntos, ¿qué escuchaste? Y escuchar lo que ellos están procesando. ¿Y vos qué pensás? Asegurarles que ellos no es que se van a morir. Algunos niños piensan que porque está todo esto, todo el mundo nos morimos ya. Inclusive algunos adultos van al extremo de los que estaban en el extremo de esto no es nada, es todo una noticia falsa, es una exageración, a la gente que se va al otro extremo de mañana es el fin del mundo, ¿no? Entonces, tratar de expresar lo que tenemos en la mente y en el corazón, hablar en familia, escucharnos, qué le pasa a cada uno, cómo lo están viviendo, y poder animarnos los unos a los otros y corregirnos cuando tengamos pensamientos que están distorsionados. Y de eso tal vez podemos hablar en un poquito más, sobre esto de que nuestros pensamientos distorsionados generan sentimientos que se basan en esos pensamientos distorsionados y esos sentimientos hacen que actuemos de una manera que no es correcta. Es muy importante lo que estás diciendo acerca de conversar, de rescatar, sacar del closet algo que cuando éramos niños pasaba, que a veces le llamaban reunión de familia, consejo familiar, o en el caso de las familias que pertenecían a alguna iglesia cristiana, mantenían el altar familiar, que ese casi era, a veces era diario, a veces era semanal, y después se desapareció. Ese es uno de los dinosaurios, ¿no? Algunos ni deben saber de qué estás hablando, Rubén. Alguna gente tal vez ni sabe de qué estoy hablando, pero bueno, son 48, ya no puedo negarlo, ¿no? Carlos, me parece interesante cómo estamos usando acá en los Estados Unidos el nombre y hasta el hashtag, haciendo una etiqueta de esto, el término distancia social, que básicamente es una traducción literal del inglés, ¿no? Sin embargo, veo que en España, que tiene una situación mucho peor que la nuestra, o tal vez primero que la nuestra, porque no sabemos cómo va a ser exactamente acá, en España, por ejemplo, la forma de etiquetar esto era quédate en casa. ¿No te parece interesante a ti que aquí hay una cuestión cultural muy grande? El americano habla de con distancia social, el latino o tal vez el español está diciendo quédate en casa. ¿Cómo aprecias eso? Es interesante, no lo había pensado.
me dejas una tarea para estos días de pensar las diferencias culturales y cómo elaboramos, cómo pensamos acerca de las situaciones. Y es cierto, depende de cada cultura, la cultura de nuestros países, la cultura familiar y la personalidad que cada individuo tenemos. Desde ese punto elaboramos y entendemos lo que está pasando alrededor, y eso también permea y es lo que está pasando dentro nuestro. Un poco como todos sabemos, los latinos nos gusta el contacto, ¿no? Y estar juntos, y tal vez quedarse en casa es el extremo, decirle tenés que quedarte en casa, ¿no? No es, no, pero me acerco un poquito, no, pero no fue tan cerca. No, sí, nos juntamos, pero estábamos a una distancia prudente. Entonces, para ser más tajante, me imagino, para ser más directo, no juguemos, es serio, así que hay que quedarse en la casa. He visto, al menos en mi país de origen, y bueno, y aquí en mi nuevo país también, mi segunda casa, que es Estados Unidos, gente que fue de vacaciones. Es el punto extremo de decir no, sobre todo la mentalidad blanca americana, ¿no? Con un énfasis excesivo del individualismo, diciendo yo hago lo que quiero, a mí no me tienen que decir lo que tengo que hacer, y no se dan cuenta que las decisiones individuales afectan a la comunidad. Hablando de maneras de pensar, nuestras culturas latinas en general somos más de tener una manera de pensar más colectiva. Cuando pensamos en ¿y esto cómo va a afectar al sistema en el que estoy, a la familia, a la sociedad, etcétera? Mayormente. Sí, sí. Yo creo que en cierto modo este año 2020 y esta crisis global va a marcar un antes y un después en cómo nos movemos y de qué manera nos cuidamos como seres humanos, a la misma vez de cómo interactuamos en una cultura que se ha hecho global. Venimos muchos años hablando de la famosa globalización que se dio en la economía, que se dio en muchas cosas, en la cultura pop, en la cultura de las masas, pero por primera vez se muestra con todo su esplendor en el mundo de la medicina e incluso atenta contra la supervivencia de la gran parte de la humanidad. Claro, seguro. Algo que leí esta mañana era muy interesante, hablando de los términos que usamos y el de tener la distancia social. Lo leí en inglés y decía algo así como mantengamos distancia física, pero tengamos cercanía social. Carlos, Gustavo, yo agradezco mucho esta conversación. Yo creo que hay mucho para más. A ver si podemos hacer otro contacto y necesitamos continuar la conversación. Pero esta misma conversación que estamos teniendo tú y yo es el mejor ejemplo de lo que acabas de decir. Hemos estado conectados, aparentemente conectados por las redes sociales durante ya más de 2-3 años tal vez. Hemos estado hablando de vernos, de visitarte por allá, de podamos compartir en uno u otro evento. Te estamos esperando. Así es, hemos chateado, como aquel que dice, escribiéndonos, pero es la primera vez que nos vemos e intercambiamos profundamente percepciones o conceptos sobre el momento que estamos viviendo, y esto, y parece feo lo que voy a decir, gracias al coronavirus. Oh, sí. Es cierto. Y ¿sabes qué? Desde mi lado, una última cosa. Esto que estamos haciendo nosotros, creo que es bueno que los líderes, los ministros, no se queden solos, que se contacten con otros ministros. Están pasando por esta gran preocupación, por este gran estrés, por esta gran situación, y es bueno que lo hablen con otros ministros de qué es lo que les está preocupando, qué es lo que les está pasando, poder sacar los sentimientos y los pensamientos que estamos teniendo y poder estar orando unos por otros. Qué bien. Revisamos un poquito el contenido de lo que hemos dicho. Hemos hablado acerca de hablar las cosas en familia, de revisar nuestros ritmos diarios, cómo hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos y cuáles son los espacios, incluso los espacios personales en casa,
Sí. de conversar las parejas y trabajar aquellos temas que aparentan ser una gran crisis, pero que no tienen necesariamente que llevarnos a un divorcio ahora producto de esto, sino que tienen que ver con que nos han cambiado las circunstancias externas. Seguro. Y hablamos acerca de hacer alianzas, de llamar a otros líderes, otros miembros, personas que están dentro del mismo gremio. Si acaso usted no pertenece a una iglesia o no estamos hablando con una persona que es un líder religioso, pero alcanzar a otro ser humano y empezar a tener este tipo de conversaciones acerca de lo que estamos viviendo con motivo de crecer y de aprovechar el momento para mejorar del lugar donde estamos desarrollándonos y a la misma vez como seres humanos avanzar. Yo creo que, Carlos Gustavo, hay mucho que trabajar. Gracias por el tiempo. Tú, por favor, quédate en casa. Sí, seguro. y cuídate mucho, pero a la misma vez ha sido un gusto tenerte acá en Familia Peregrina. Esperamos que no sea la última vez. Seguro. Es más, vamos a hacer algunos otros especiales y vamos a trabajar algunos otros temas contigo. Ha sido un gustazo conversar. Gracias a vos, Rubén. Una mano extendida es tu iglesia. Yeah. Mi familia está en tus manos, Señor. Gracias a Carlos Gustavo Simonini por la interacción. Como bien él lo dijo, es tiempo de distancia social física, pero no de distancia sentimental, emocional y espiritual. Cuidemos nuestra salud mental y aprovechemos este tiempo para conocernos mejor de las muchas maneras que podemos hacerlo sin tener necesariamente que vernos físicamente. Y en las casas, en el contexto de la familia nuclear, bueno, este tiempo puede ser un verdadero tesoro de gratos recuerdos a futuro. Así que mucha valentía, precaución, oración y a extremar los cuidados. Yo soy Rubén Ortiz y coordino los esfuerzos de la Red Familia del Compañerismo Bautista Cooperativo. Si deseas conocer más y conectarte con nuestra Red Familia, puedes hacerlo a través de las plataformas y redes sociales de tu elección. Gracias por escuchar Familia Peregrina y recuerda que tu vida será tu recompensa donde quiera que vayas, incluso ahí en casa. Una mano extendida es tu iglesia. Vamos, familia, nos espera el camino.